Reflexiones del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al versículo 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. En este capítulo, sobre todo en esta porción, inicia una sección en la cual se nos habla de la perspectiva que tuvieron de Cristo los primeros discípulos. Lo que podemos notar es que en esta sección la perspectiva sobre Cristo empieza a evolucionar a medida que los primeros discípulos entienden quién es Jesús de Nazaret. Por ejemplo, en el verso 36, para ellos está muy claro que Jesús es el Cordero de Dios. En el verso 38, ellos le llaman maestro, rabí. Más adelante en el versículo 41, lo reconocen como el Cristo. Más adelante, en el versículo 49, lo reconocen como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. De manera que los primeros discípulos de Cristo, quienes lo siguen dejando todo, no lo siguen de una manera ignorante, sino que a partir de un conocimiento previo a su entrega, ellos toman la decisión de abandonar al profeta Juan, si pudiéramos usar esa palabra, abandono, para seguir a Jesús de Nazaret. Bueno, en esta mañana quiero que centremos nuestra atención en el versículo 36. He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que estaban con Juan, según el verso 35, en el momento que escuchan de Juan, he aquí el Cordero de Dios, cosa que ya habían escuchado también en el verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se nos dice en el versículo 37 que cuando le oyeron hablar los dos discípulos, dice que siguieron a Jesús. Y esto nos debe recordar lo que dijo el mismo profeta Juan, que era necesario que Cristo crezca, pero que Él mengüe. Y es que Juan no se siente molesto, incómodo, enojado por la decisión de estos dos discípulos. El profeta Juan seguramente está gozoso, su gozo está completo, porque para eso vino a este mundo, para guiar a la gente a los pies del Cordero de Dios. Ahora bien, Cristo es descrito en esta primera perspectiva como Cordero de Dios, un símbolo del animal que se usaba en la Pascua, una fiesta importante para el judaísmo, combinado con la acción del animalito que era sacrificado en el Yom Kippur, una fiesta donde se expiaban los pecados del pueblo. En ese sentido, preguntémonos, ¿por qué los discípulos siguen a Jesús? La respuesta es muy sencilla, lo siguen porque Jesús es el único medio que les puede proveer del perdón de sus pecados. Estos discípulos están muy conscientes que es una de las necesidades más grandes, sino que tal vez la mayor necesidad es que ellos encuentren el perdón. Y ellos están entendiendo que en Cristo, el Cordero de Dios, pueden encontrar el perdón de sus pecados, la expiación de su culpa. Tenemos que reconocer que no hay ningún medio para encontrar el perdón y que tal vez muchas veces nos abrazamos de algún predicador, de algún profeta, de algún cristiano que nos está guiando, nos está enseñando, pero debemos llegar al punto en el cual vayamos exclusivamente a Cristo porque solo Él es el Cordero de Dios
Solo Él es el medio por el cual nuestros pecados pueden ser expiados. Y como dice el versículo 37, cuando le oyeron hablar los dos discípulos, dice que siguieron a Jesús. Ponga sus ojos en Cristo, sígalo solamente a Él, porque solamente Él le puede proveer del perdón. Solamente Él murió por sus pecados. Solamente Él es el mediador entre Dios y los hombres. Oremos a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón. Ayúdanos en esta mañana a tener esa conciencia clara de que solo Cristo nos puede dar el perdón, de que solo Jesús es el Cordero, el chivo expiatorio por nuestros pecados. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.